Bienvenidos a una nueva presentación de Victims of Communism Memorial Foundation sobre la situación que atraviesa el Ecuador. El Ecuador en el vilo del colapso por las elecciones importantes que se van a dar este domingo. Welcome to this session of Victims of Communism Memorial Foundation. We are going to discuss today, we're going to have a full discussion about the situation in Ecuador and the collapse that could happen in Ecuador depending on the result this Sunday in the presidential election. With us, we have Mauricio Alarcón, a good friend of mine. We have been working together, fighting together for several years. He's a lawyer, a human rights defender, one of the funders of Fundamedios. He's the founder and director of the Fundación Ciudadanía y Desarrollo. He's also one of the founders and one of the great leaders of the Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, among different things. Chapter Transparency International, working really hard in not only in Ecuador and also in the region. Con nosotros Mauricio Alarcón, gran amigo, luchador de mucho tiempo en diferentes escenarios, hemos compartido diferentes derroteros en la región, gran luchador por la democracia, los derechos humanos, fundador de Fundamedios, también es fundador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que trabaja directamente en temas de anticorrupción, de fortalecimiento de las instituciones, transparencia, y también fundador y miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y eso es una de las personas muy activas en temas de política, democracia, transparencia. Para este seminario, esta discusión va a ser en español, pero sabemos que hay un par de personas registradas que solo hablan inglés. Y para respetar el derecho de ellos también queremos hacer una breve introducción de 3 minutos, 4 minutos de Mauricio en inglés sobre la situación de Ecuador para que por lo menos se dé esa información y luego se continúa todo en español. Igual se va a seguir a través de redes sociales, YouTube, Facebook, se puede seguir esta discusión. This discussion is going to be in Spanish because the majority of the participants only speak Spanish, but because of the respect for a couple of participants that only speak English, what I'm going to ask Mauricio Alarcón is to give us a 3 minutes presentation about the situation, 3 to 5 minute presentation about the situation in Ecuador, why this election is crucial for Ecuador, what is the challenge that Ecuador has right now. And then you can follow the webinar in our social media in YouTube, and there's an option in YouTube with captions in English. Mauricio, short version of our discussion, what's going on in Ecuador, why it's important, the risk of violence, and why we believe that this election can bring Mr. Correa and the disruption from the socialism of the 21st century again to Ecuador. Thank you very much, Carlos, and good morning to everyone. It's a pleasure to be here with you discussing what will happen in Ecuador this Sunday. We are facing elections for the next president that is going to rule the country from 2021 to 2025. Basically, I would like to say that 4 years ago, as maybe you all remember, Rafael Correa decided to showcase Lenin Moreno as the best candidate Ecuador could have for being the next president. Lenin Moreno was his former vice president. He was working at the UN in Geneva 4 years. And Lenin Moreno was part of Alianza País, the ruling party in the country. Moreno won the election
Guillermo Lasso claimed that it was a fraud. There are a lot of people who think the same. And what Rafael Correa never imagined was that Lenin Moreno, just a few months after assuming power, was going to break his relation with Alianza País and to start fundamental changes in the constitution and in the government for stepping Alianza País aside. Lenin Moreno was part of this popular consultation that took place in February 2018 that take out all the Correistas authorities that were designated by Rafael Correa as the general prosecutor, as some people in the National Electoral Council, and some people even at the justice. And Lenin Moreno started, as I mentioned, fundamental changes related to the reinstitutionalization of the country, and also stopping this indefinite re-election that was put by Rafael Correa in the constitution in 2015. After this government that was part of Alianza País was put in power by Alianza País, Rafael Correa called Lenin Moreno a traitor, and he decided to try again for this electoral process with another candidate, Andrés Arauz. Andrés Arauz was unknown for most of the Ecuadorians. He has been Correa's minister of something I can't even remember. And he was part of his government during the 10 years Correa was in power. He said that Andrés Arauz, a young candidate, he's 36, 37 years old, was the best representative of Revolución Ciudadana and Socialismo del Siglo XXI that is part of, you know very well, his beliefs and his government's beliefs. Now, this Sunday, after a first round, very complicated, not really transparent in the results, we have two clear options. Andrés Arauz, Correa's dolphin, basically, Correa's son, as we call him, who has finished in the first place in the first round with 32% of the electoral votes. And Guillermo Lasso is his third participation in electoral process in the presidential race, who represents basically central right option in the country, Movimiento Creo, and has claimed that he represents the real change that the country needs. Andrés Arauz represents the totalitarian model based on Rafael Correa, who has been very active during this electoral process, Carlos and friends. He has been active not only in social networks, but also participating directly in electoral actions, even in TV spots during the first round. And the other option, Guillermo Lasso, who definitely represents democracy, rule of law, and respect on human rights and basic freedoms. So what we are dealing with this Sunday is crucial for having democracy in Ecuador and for not having Correistas back as part of the Socialismo del Siglo XXI excess that has caused so many harms and damages in our region. So basically that will be, Carlos, my introduction in English. Well, thank you very much, and thank you for the patience.
and for your participation, the one that only speak English, and that give you an introduction, and you can follow the rest of the conversation in YouTube with the captions in English. Bueno, vamos a pasar ahora a español y continuar con la discusión. ¿Tú piensas entonces que hay un problema serio para Ecuador este domingo? ¿Tienes la alternativa de democracia que brinda el Lazo, que ya se ha lanzado tres veces, que considera que hubo fraude en la elección anterior? Y Arauz, que está visto por ustedes como un hijo de Rafael Correa, y con Rafael Correa activamente haciendo campaña. Viene de un periodo bien complicado donde Lenín Moreno, que era también un aliado cercano y supuestamente el que iba a proteger a Correa, después de que Correa se lanzó varias veces, que cambió la constitución, que hizo todo lo que... Y después podemos hablar un poquito más de Correa, pero entonces se le dio la espalda y ha gobernado sin él, gobernó por su propia estructura, y eso Correa no se lo ha perdonado, y más bien Correa lo han tratado de enjuiciar, pero como él tranquilamente viaja por todos lados, y tiene su doble nacionalidad, le ha parecido interesante seguir participando en la campaña electoral. ¿Cuáles son los riesgos reales de este domingo? Hay unos riesgos de que no va a aceptar el resultado si no ganan, en el caso de Arauz. Hay resultados que puede dar camino a la violencia, como han dado en otros países. ¿Hay algún tipo de riesgo para Ecuador si no gana el candidato de Correa, de que incendien las calles de Ecuador simplemente porque hay un plan detrás de Correa? No es posible, Carlos. Como bien lo has dicho tú, hay una diferencia clara entre uno y otro candidato. No estamos entre dos opciones democráticas como debería suceder en cualquier país del mundo, sino que estamos frente a la opción que representa regresar al totalitarismo y al radicalismo de Rafael Correa, y una opción que al menos te deja pensar que algo puede pasar. Y eso creo que debe ponernos a los ecuatorianos en una posición seria. No a decidir si Arauz me cae bien porque es joven o Lazo me cae mal porque es banquero, sino a elegir entre totalitarismo y democracia. No hay otra salida. Y pues en esa línea, durante los últimos días, dado que los resultados de la gran mayoría de encuestas serias que se han hecho públicas hablan de un empate técnico, de una diferencia muy corta entre uno y otro candidato, estamos hablando de una diferencia menor al 3%, hemos visto que hasta Rafael Correa empieza a alertar y alarmar en redes sociales de un posible fraude orquestado al interior del Consejo Nacional Electoral, en el que obviamente hay varios actores latinoamericanos involucrados a su favor, porque por ejemplo hoy en la mañana hacía publicaciones de un artículo del conocido Página 12 de Argentina, en el que con total desconocimiento del funcionamiento del sistema electoral ecuatoriano simplemente se alertaba de un posible fraude este domingo. Con ello, creo que en lo personal me queda claro que si el resultado no les es favorable, no lo van a aceptar y pues activarán cuanto mecanismo de hecho y de derecho esté a su alcance para tratar de hacerse con el poder. No nos olvidemos, Carlos, que aunque ellos digan lo contrario, y tú bien lo señalabas, Lenín Moreno fue parte de Alianza País, fue el vicepresidente de Correa, y hasta el día de hoy el gobierno de Lenín Moreno tiene en altos cargos como ministerios a funcionarios duros de la época de Rafael Correa. Su secretario general de la administración fue una persona activa en el gobierno de Rafael Correa. Sus ministros lo han sido. Así es que obviamente hoy intentan desligarse porque no les resulta cómoda la figura de Lenín Moreno, no solo por esta supuesta traición, sino por los errores indiscutibles que ha cometido su gobierno, pero lo cierto es que ahí están. Y la única opción que tienen en este momento es recuperar el poder para de alguna forma permitir el regreso de Rafael Correa al país.
Bueno, hay algunas, a reconocimiento además de parte a veces no se necesitan pruebas. Abiertamente Evo Morales ha dicho de que se han reunido Correa, se ha reunido con Maduro, se ha reunido diferentes aliados en Cuba haciendo la planificación de la retoma del poder en diferentes países, lo cual obviamente incluye Ecuador dentro de la estrategia de la retoma del poder, de lo que era esta llamada ola rosada o más bien la ola autoritaria represora en América Latina. O sea que podemos pensar que también hay una estrategia coordinada de Venezuela, de Cuba, de tal vez parte Argentina, Bolivia, esta estrategia de generar una matriz de opinión de fraude y generar una posibilidad de violencia si no ganan. Si llegan a ganar, obviamente van a tratar de sostener su victoria, ¿no? Yo no tengo la menor duda, Carlos. Ponte tú a ver lo que ha sucedido en el conocido Grupo de Puebla. Los actores que están ahí involucrados generando opinión han realizado ya declaraciones respecto al proceso oral ecuatoriano. Es indiscutible que nuestro país representa un punto más de ese plan para retomar el poder en América Latina y creo que no hay que perder de vista cualquier acción que pueda suceder en Ecuador. En este momento, para los intereses precisamente de ese grupo, Ecuador es un punto clave. No te olvides que apuntan a Colombia, no te olvides que apuntan a Perú, que también se juega la presidencia de la República en una primera vuelta este domingo. No olvides que hay un proceso que se postergó, pero que también iba a ser en estos días, que es precisamente el de las elecciones en Chile de cara a un proceso constituyente. Así es que, en ese sentido, creo que es muy claro que hay intereses regionales detrás de este proceso electoral, al punto de que podríamos incluso mencionar dos hechos no menores de injerencia. El primero, el que en el caso específico de la candidatura del señor Arauz haya una denuncia que ya es judicial de un supuesto aporte indebido e ilegal, por supuesto, del ELN de Colombia. La justicia está investigando, hemos recibido ya la visita del fiscal general de Colombia para entregar información a las autoridades ecuatorianas y también el hecho de que actores de este grupo que te menciono e incluso actores externos a la región, como el caso de gente de Podemos y de Ahora Madrid, han venido a Ecuador a ser en condición de observadores electorales, lo cual está prohibido de acuerdo a las normas internacionales, declaraciones respecto del proceso electoral y a favor de un candidato en específico. En la primera vuelta tuvimos aquí al señor Monedero incendiando prácticamente el país con sus declaraciones de fraude, a pesar de portar orgulloso y campante una credencial de observador electoral en el pecho. Sí, no, sabemos que esa es la estrategia de acercamiento, es la estrategia que se aplicó también a Bolivia. Si no ganabas, quemabas el país, como ganaste te quedaste tranquilo, pero en Bolivia queda un candidato que es la sombra o el candidato ideal para Evo Morales para mantener control de la situación en Bolivia. Y obviamente en el tema de Ecuador pareciera ser el gran elector al final, pareciera ser Rafael Correa. Y lo que me gustaría también para que la gente porque hay veces que hay la pérdida de la memoria selectiva. Se recuerda un poco de lo que fue el gobierno de Correa, el tema de corrupción, el tema de nepotismo, el autoritarismo, la persecución sistémica de grupos indígenas, la persecución sistémica de grupos en Ecuador, la persecución, el tema de libertades de información, libertad de expresión, el cierre de medios, la persecución incluso de caricaturistas. Y sobre todo, para los que apoyan a esta vuelta al poder, a este correísmo, que se acuerden un poco el rol de Patiño, el ministro de Relaciones Exteriores, en el intento de destrucción sistémico del sistema interamericano de derechos humanos, quitarle fondos, perseguir al sistema interamericano y destruir el sistema interamericano. ¿Qué opinas de eso? Y que mira, tomo como punto de partida esto último, porque probablemente ya has visto, y al menos es la información que nos llegó acá, que el candidato de Correa, recordarás tú, hace 5 años a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el expresidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño,
hoy es candidato de Bolivia para la reelección en el cargo. Entonces, algo no cuadra muy bien por ahí, ¿no? Y pues, como tú bien dices, te voy a ejemplificar con algo que para nosotros es muy doloroso, Carlos, que en este proceso electoral, el señor Arauz, a propósito de los cuestionamientos sobre lo sucedido en la época de Correa, de persecución, de estigmatización, haya respondido con la frase de que el odio ya no está de moda. Como si todo se tratara de modas, como si quienes fuimos víctimas de persecución, de estigmatización, de hostigamiento por parte del gobierno de Correa, hubiéramos sido víctimas de una moda pasajera y no de una política sistemática de Estado, de perseguir al que piensa distinto. Y pues en esa línea creo que nos queda muy claro, además por los actores que en este momento rodean a esa opción política, que claramente van a volver con la misma fuerza con la que ya los vivimos durante la época pasada. E incluso Rafael Correa, tan sincero como ha sido siempre, contigo lo hemos conversado en más de una ocasión, el hecho de que hay que escuchar a Rafael Correa para darse cuenta qué es lo que quiere y hacia dónde va. Y en entrevistas en medios de comunicación y a través de redes sociales ha manifestado con nombre y apellido la gente que debería estar presa, las organizaciones que no deberían existir y en pocas las medidas que tomará una vez que regresen al poder. Entonces creo que eso es algo que no se puede perder de vista y que es una advertencia respecto de lo que puede pasar si es que la elección del día domingo les favorece. Sí, no, es definitivamente un regreso a, como tú dices, si bien en el tema de Lenín Moreno fue una gran sorpresa para todos de que no haya sido el candidato que seguía la sombra de Correa y ayudar a Correa, también fue un candidato, ha sido un presidente con muchos errores, con muchas fallas en el camino. Con fallas de origen y con falta de algún tema de hacer el cambio para el Ecuador. Pero pensar en la vuelta de la corrupción, de la persecución, del tema de la persecución de los medios, del tema de la legislación para la persecución de los medios. Que no, tú estuviste muy cerca cuando estabas en ese entonces, estabas en ese momento en una de las organizaciones perseguidas y eras perseguido, como el caso de Fundamedios. ¿Qué nos puedes decir de esa persecución que había contra los medios de comunicación en ese momento? Los medios de comunicación eran el enemigo, Carlos, recordarás tú. Los periodistas eran los principales, entre comillas, opositores al presidente de la República. Un control total de la comunicación se intentó no solo a través de medios directos, los que estaban en manos del Estado, quien era el principal dueño de medios de comunicación en el país, sino también comprándolos a través de pauta oficial o simplemente metiéndoles mano al momento de trabajar o de ejercer acciones. Creo que pues ahí vimos nosotros la mayor virulencia del discurso estigmatizante, cuando un presidente en cadena nacional, y voy a poner el ejemplo tuyo sin ser periodista, pero decía, en esa época tú estabas en Freedom House, recordarán, y decía, miren, ha salido un informe de Freedom House, y este es del señor Ponce. Sí. Él no es una persona grata para el país, es un venezolano traidor que está en contra del presidente Chávez y que pues ustedes si lo ven en el país ya saben lo que tienen que hacer. No olviden este rostro, este es el rostro de la traición a los pueblos y a la democracia progresista de América Latina y eso era el pan nuestro de cada día. Cadenas nacionales para presentar nuestra foto como delincuentes de frente y de perfil, diciéndole a la gente, miren quiénes son, no olviden sus nombres, no olviden sus rostros, para nosotros tener que estar preocupándonos de que si caminábamos en la calle en cualquier momento podía asomar, como efectivamente asomó, gente a agredirnos. Y lo mismo ocurría con gente en medios de comunicación. Periodistas reconocidos que no podían ni siquiera hacer sus compras en el supermercado, porque cualquier persona se acercaba, los golpeaba y les decía, esto te pasa por oponerte a mi presidente. Ese discurso de odio, esa polarización
que empezó, sí, con periodistas y medios de comunicación, pero que continuó hace varios sectores de la sociedad. Por eso es que duele escuchar que nos digan que el odio ya pasó de moda, como si eso, insisto, hubiera sido simplemente una moda y no una política de Estado orquestada de manera perfecta por el gobierno, lo que incluso se manifestó, y ustedes pueden acceder a través de Internet, en una entrevista que la revista Gato Pardo hizo al entonces secretario de propaganda del gobierno, el señor Alvarado, en el que decía que a la prensa y a los opositores hay que cortarlos como a la hierba mala todos los días. Así es que ahí se ven los resultados y lamentablemente hay un riesgo real de que el país regrese a eso. Bueno, para muestra un botón, bueno, primero la sabatina sí, era interesante que lo mencionaran a uno en Ecuador y que tuviera la atención de un jefe de Estado. Eso era bastante interesante y denota la conducta autoritaria de persecución. Si se atrevía a amenazar a gente fuera del Ecuador, uno decía qué le espera a los ecuatorianos que tienen que vivir el día a día con la persecución. Y sobre ese tema de que está de moda o pasado de moda, algún discurso similar tuvo Luis Arce antes de asumir la presidencia de Bolivia. Luis Arce decía que no era tiempo de rencores, no era tiempo de persecuciones, que él venía a Bolivia a dar lo mejor de sí, que venía a hacer una Bolivia nueva. En los primeros, independientemente las preferencias o no del gobierno de transición que se dio luego del fraude electoral, realmente lo que ha hecho Arce es perseguir a ese gobierno de transición, es perseguir a cualquiera que se oponga, y era el gobierno que venía a darle la mano a todo el mundo, a buscar una nueva Bolivia pacífica. Entonces uno sabe que es mentira, uno sabe que lo que vienen a hacer es a vengarse, lo que vienen a hacer es a perseguir y a retornar al poder a alguien que es sumamente peligroso y que además ha estado tratando de volver a asumir el poder. ¿Cómo ves tú Correa detrás de si es que por mala suerte ganara este economista, exministro de Correa? ¿Cómo ves el rol de Correa? ¿Correa va a ser activo detrás de él? ¿Correa va a buscar correr de nuevo y postularse de nuevo? ¿Cómo ves tú el rol de Correa en todo este entramado? Partamos, Carlos, de lo que son hechos ciertos. El señor Andrés Arauz ha dicho que Rafael Correa será uno de los principales asesores de su gobierno, sea desde Bélgica o sea desde dentro del país. El señor Andrés Arauz ha dicho además que Correa y muchos de sus allegados han sido víctimas de persecución política y que las sentencias en su contra deberán ser revisadas para exculparlos, para declararlos inocentes. Estos son hechos ciertos. Adicionalmente, durante la campaña, insisto, la presencia de Rafael Correa en productos comunicacionales o incluso en su actividad de redes sociales dejan muy en claro que hay un contacto permanente con el candidato y con su círculo y que será él, en definitiva, el poder tras el poder. Acá circularon incluso fotografías de un encuentro que tuvo lugar en México, dirigido por supuesto por Rafael Correa, en el que se ve a muchos prófugos de la justicia, los hermanos Alvarado, la expresidenta de la Asamblea, el propio Rafael Correa, comandando y dando órdenes al señor Arauz. Esas fotos se filtraron. Así es que creo que habrá un rol fuerte del expresidente en un gobierno en el que podrían estar además presionados por el hecho de que el vicepresidente es un hombre duro del correísmo muy cercano a Rafael Correa y que la cabeza de la primera fuerza política al interior de la Asamblea Nacional es su hermana. Así es que tenemos ese como escenario, insisto, de hechos ciertos, no especulativos. Ahora bien, si ya nos vamos al campo de lo que podría pasar, de escenarios probables, sabemos muy bien que la guía, que el manual que muchos de estos gobiernos siguen, Carlos y amigos, no es solo el que se menciona en How Democracies Die o el que se analiza en los manuales del Grupo de Puebla.
Se remontan muchas prácticas a antiguas dictaduras latinoamericanas de los años 40 y 50. Entonces, a mí en lo personal, Carlos, no me sorprendería que el señor Arauz sea un Héctor Cámpora, que venga acá a tomar el poder y que simplemente a los pocos meses, después de instalar un proceso constituyente o de declarar por alguna vía la posibilidad de poner en cero todas las causas en contra de Correa, pueda abrir paso a que regrese al país y vuelva a ser candidato. Así es que creo que eso sí, como digo, especulando, es una posibilidad política y es una posibilidad que aplicando las herramientas disponibles muy bien podría pasar en los próximos meses. Se podría venir con una ley de amnistía y un proceso de perdón por las persecuciones y después seguir todo un proceso de constituyente que ellos no tienen ningún problema con eso. Les recuerdo a los que están viéndonos vía Zoom, yo sé que hay algunos viendo este programa vía redes sociales, vía YouTube, vía Facebook y otras redes sociales, pero los que estén viendo ahorita vía Zoom pueden enviar sus preguntas por la pantalla y seguro que les haré la pregunta a Mauricio sobre ese tema. Yo quisiera algo que me interesaría tu opinión, es el rol de Cuba. Cuba estuvo muy vinculada con el gobierno de Correa, no solamente en el tema de salud, con los supuestos de estos médicos que no son médicos, muchos de ellos, y que lo que son espías, muchos de ellos, y otros son unas personas víctimas de tráfico humano para el beneficio económico de Cuba. Cuba se ve como un actor de nuevo en Ecuador con esta tramoya que tiene Arauz con Correa, porque Arauz entiendo que él ha mencionado que él quiere abrir de nuevo plenas negociaciones con Cuba, que él quiere tener línea abierta y ayudar a Cuba. Yo me remito a los hechos ciertos, Carlos, porque como he mencionado, hay que aprender a escucharlos. En octubre del año pasado, cuando ya el señor Arauz era candidato formal, fue entrevistado por un canal centroamericano y ese canal centroamericano le preguntó cómo iba a manejar el asunto de los sistemas sanitarios y de salud del país, y la respuesta de Arauz en definitiva fue de que si gana las elecciones, de manera inmediata retomará los convenios que mantenía con Cuba para traer de vuelta a los médicos cubanos, que tú y yo sabemos perfectamente bien lo crítico del esquema y del sistema de funcionamiento en este caso. Un sistema que atenta contra los derechos humanos, que solo busca mandar capitales a un gobierno corrupto, el gobierno dictatorial de la isla, y que ha demostrado tener resultados negativos en cuanto al manejo efectivo y real de la salud en el sistema ecuatoriano. Así es que, como digo, hay que remitirnos a ello. Eso es simplemente el ejemplo de lo que sucedería en un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana, que tiene por principio, incluso preguntado al respecto en espacios, en el debate y demás, en cuanto a sus relaciones internacionales, te dicen que pues todos tienen derecho a estar, todos tienen derecho a participar, los países tienen derecho a que se les respete su soberanía, que la autodeterminación de los pueblos es fundamental dentro de un sistema democrático como el que tiene Ecuador. Así es que yo veo que los mensajes son muy claros en el sentido de que Ecuador retomará relaciones y fortalecerá relaciones no solo con Cuba, sino con Venezuela ante un eventual triunfo de esta opción política, a diferencia de lo que ha manifestado de manera muy clara el otro candidato, Guillermo Lasso, quien ha sido crítico frontalmente de las dictaduras en América Latina, más allá de su ideología, y que ha mencionado que bajo ningún concepto va a abrir espacio a un reconocimiento, a un apoyo y a una complicidad con estos regímenes que son claramente violatorios de los derechos y libertades fundamentales. ¿Y qué ha pasado? Un poquito historia de Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Igual que muchos países latinoamericanos, supongo. Pero ¿qué pasa en Ecuador que no logran una estabilidad institucional, estabilidad política? Pasaron de un enjuiciamiento a Yamil Maguad por diferentes temas.
después tuvieron a Noboa, de Noboa brincaron a Lucio Gutiérrez, que tampoco terminó la presidencia, y de Lucio Gutiérrez caen después en este periodo interminable de Rafael Correa y del autoritarismo de Correa y sus reelecciones, y de Correa brincan a Lenín Moreno, que era supuestamente el sucesor de Correa, pero bueno, se le volteó, pero tampoco logra la institucionalidad y la estructura que se necesitan en Ecuador. ¿Qué pasa en Ecuador? Todo de lo último, Carlos, lo que buscaba Rafael Correa al ponernos como candidato en 2017 a Lenín Moreno era hacer el poder tras el poder, simplemente, como él incluso llegó a decirlo, tener unas vacaciones y disfrutar de su familia en Bélgica y regresar al poder tan pronto pueda. Era básicamente un break. Puso a una marioneta, a un títere, a una persona que, con todo el respeto que se merece, no quiero yo dejar de lado ese punto, ha demostrado no tener capacidad para gobernar un país. Muy interesante, sí, ciertas acciones que llevó a cabo, tratando de reinstitucionalizar lo que el correísmo destruyó. Interesante el que haya insertado al país en iniciativas internacionales, como la Alianza para el Gobierno Abierto, por citar un caso. Pero lo cierto es que, a propósito de hechos recientes, la ineptitud del gobierno actual es la muestra de lo que busca un régimen en manos de Rafael Correa, es decir, tener una persona a la cual tú puedas mangonear, a través de la cual puedas seguir gobernando, una persona que no tiene capacidad para actuar por sí sola y que va a depender como parásito de tus decisiones. Eso le ha pasado al Ecuador en este último tiempo, a diferencia, yo sí creo que es un escenario distinto al que tú mencionabas al inicio, donde a mediados de los años 90 se da un primer quiebre del sistema político y el país opta por una opción distinta, igual populista, chabacana, muy distinta, la del señor Abdalá Bucaram, que a los 6 meses cae por unas denuncias gravísimas de corrupción por querer hacer de la presidencia de la República su feudo familiar, y empieza una etapa de inestabilidad que concluye efectivamente 10 años más tarde, en 2006, con la elección de Rafael Correa como presidente. Creo que esa etapa de inestabilidad difiere mucho de lo que estamos viendo en este momento, porque a pesar de que no fueron los mejores presidentes quienes estuvieron a cargo de Ecuador en aquel entonces, al menos había la capacidad de movilización de la ciudadanía para frenar actos que buscaban concentrar poder o que buscaban afectar derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué se cayó Lucio Gutiérrez? Porque metió la mano en la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué se cayó Yamil Mawad? No por la dolarización, sino por el congelamiento de ahorros, por quitarle a la gente su capacidad de mover plata. ¿Por qué se cayó Bucaram? Por corrupción. Pero llega un Rafael Correa fuerte, tratando de capitalizar el descontento de la ciudadanía y aprovechando ese descontento desde el primer momento, monta el andamiaje necesario para erigirse como poder perpetuo. Recuerda tú que el decreto 2 que firma Rafael Correa, tan pronto toma poder 15 de enero del 2007, es el de la instalación de la Asamblea Constituyente, dejando sin opción alguna a la oposición política, dejando sin opción alguna a las instituciones que con todos sus bemoles estaban funcionando. Y ustedes dirán, ¿por qué están abordando Carlos y Mauricio estos temas si nos traían acá para discutir sobre el proceso electoral del domingo? Porque los hechos que estamos relatando tienen una relación indiscutible con lo que puede suceder el día domingo. Y el mayor problema que enfrenta Latinoamérica en este momento, no solo Ecuador, es que no hemos sido exitosos en las etapas de transición para recuperación de la democracia y hemos permitido que nuestros países, como he dicho al inicio, sigan discutiendo entre el totalitarismo y la opción democrática, entre la capacidad del ecuatoriano en este caso a volverse a decantar
por una opción que le vulnere derechos pero le entregue bonos, o una opción distinta que al menos respete a quienes pensamos diferente. Por eso es importante que en nuestros países, Carlos y amigos, dejemos de reaccionar, dejemos de esperar que las cosas pasen para tratar de solucionarlas y que actuemos de manera proactiva, viendo los riesgos. Este rato deberíamos, como hemos conversado, Carlos, discutir sobre lo que ocurre en El Salvador, discutir sobre lo que ocurre en Perú, discutir sobre el escenario que se está dando en Colombia o en Chile para tratar de prevenir un deterioro de la democracia. Hacer lo que no hacen los actores políticos, desde la sociedad civil, desde el activismo democrático, tratar de generar conciencia en nuestra gente de la importancia de mantener y sostener la democracia. Más allá de que nos digan de que no se come democracia, que la gente comprenda que por supuesto no se come democracia, pero gracias a la democracia se come, si no veamos lo que está sucediendo en Venezuela. Es que son procesos, como tú dices, lamentablemente siempre estamos reaccionando, siempre se está escogiendo entre lo mejorcito dentro de lo menos malo y a veces falla y a veces la gente pierde la memoria, como pasó en Argentina, que regresa de nuevo al poder una tendencia autoritaria populista y lo mismo pasó en Bolivia y en El Salvador. Era cantado lo que venía. Yo escribí un artículo como 8 meses antes de lo que venía para El Salvador, con la posibilidad de la elección de un autoritario joven como Bukele, sin ideología ninguna, que puede ser un día de derecha, de izquierda, porque no es una cuestión de ideología, autoritarismo puro que se viste de como le da la gana, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí tú ves que no se trata de izquierda o de derecha, se trata de totalitarismo y autoritarismo versus democracia. Sí. Y ese es otro punto que tenemos que aterrizar, incluso en nuestros sectores, con colegas con los que hemos peleado la causa democrática durante todo este tiempo, Carlos. Porque el totalitarismo no es bueno si el totalitario es mi amigo de derecha. No, 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 no. Acá no estamos para justificar acciones. Si no, y te lo digo, para mí ha sido muy doloroso conocer de primera mano en el último proceso electoral en El Salvador quiénes están detrás de los éxitos del señor Bukele. Saber que quienes están detrás de los éxitos del señor Bukele son activistas y líderes políticos venezolanos que combatían la dictadura de Maduro en teoría, pero que al parecer lo que les dolía era no formar parte de la dictadura de Maduro y querían formar su propia dictadura. Eso es inaceptable. O se está con la democracia o no se está. Simplemente aquí estamos de defender principios y valores. Aquí estamos para defender la libertad de nuestros países, no actuar en función de conveniencias. Ya el discurso ideológico pasa a segundo plano cuando esté en riesgo la democracia. Que es la conveniencia muchas veces de los pagos. Y es lo que yo le critico muchas veces a la oposición política de Venezuela. Hay mucha oposición en Venezuela, hay mucho liderazgo en sindicatos de enfermeras, sindicatos de maestros, jóvenes, pero lo que es la élite política de oposición, que es es el espejo de Maduro, en la imagen de Maduro, en cómo actúan, la corrupción detrás, cómo afrontan una oposición que no es una oposición seria, planificada. Y lo mismo pasó en El Salvador, cuando algunos asesores que son parte incluso del grupo que está dentro del G4 en Venezuela, empezaron a asesorar a Bukele. Yo tuve una conversación con uno de ellos y una pelea muy fuerte. Decía, Bukele es un autoritario y va a ser un autoritario y va a llevar a El Salvador porque no tiene otra forma de ser. Esa es su naturaleza. Y simplemente discutimos, me dijo que no, eso era mentira, que no era que robó en la alcaldía, que no era que estaba asociado a los grupos más extremos en cuanto a visión autoritaria, que no era, no, eso no era así, y siguen asesorándolo. Y ahí es que tienes tu razón, o peleamos por la democracia y peleamos contra los autoritarismos, sean de derecha o sea de izquierda, o estamos perdiendo el tiempo con discursos vacíos que son aprovechados después por mixtos totalitarios para mantenerse en el poder, ¿no? Totalmente, totalmente. Y por ello es que hay que poner atención a los procesos electorales. Y yo agradezco, Carlos,
a ti que eres un hombre latinoamericano, tú ya no le perteneces al país en el que naciste, y obviamente a Victims of Communism, que lo que ha hecho es levantar los temas de toda la región, ver esto como precisamente un terreno que no se limita a las fronteras, sino a defensa de una región a favor de la democracia y de la libertad. Y pues en ese sentido a eso tenemos que apuntar, a que espacios como este, en el que analizamos lo que está en juego en un proceso electoral, en nuestro caso ya de segunda vuelta, dé luces no solo sobre lo que puede pasar en nuestro país, sino como la decisión de los ecuatorianos puede terminar afectando también a otros países de la región. Hemos mencionado el caso de Cuba, hemos mencionado el caso de Venezuela, pero no sabemos ya en el poder, como ha sucedido en ocasiones anteriores, qué pueda pasar, por ejemplo, respecto de procesos electorales futuros. Recordemos que la injerencia entre gobiernos latinoamericanos con miras a alcanzar el poder y poner una tachuelita más al mapa ha sido indiscutible durante todo este tiempo. ¿No? Y van aprendiendo. ¿Cuál es el tema cuando se dieron las manifestaciones y la violencia generalizada en Quito hace un par de años, que había muchos grupos indígenas también vinculados a esos hechos que se dieron, y después cuando se dieron cuenta que estaba tal vez manipulado un poco por Correa, reaccionaron y empezaron un proceso de negociación? ¿Cómo están estos grupos ahora en cuanto al apoyo a las elecciones? ¿Están a favor de Lazo? ¿Están a favor de la fórmula Correa, Andrés Arauz? O simplemente después de que el candidato indígena no tuviera éxito, simplemente se han mantenido al margen? ¿Cuál es el tema que hay real ahí? Las protestas de octubre, Carlos, fueron caldo de cultivo para posicionar un discurso político muy radical desde el movimiento indígena. Se había anticipado desde varios sectores que había influencia de otros actores ajenos, específicamente fuerzas correístas, sin que esto haya sido formalmente comprobado, hay que decirlo. Fueron simplemente afirmaciones. No obstante, quien lideró desde el movimiento indígena todo lo sucedido en octubre de 2019 fue el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, quien extrañamente y a pesar de haber manifestado de manera oficial que votarían nulo en este proceso electoral porque su candidato no pasó a segunda vuelta y a su criterio le hicieron fraude, termina el fin de semana abrazado a Andrés Arauz, levantándole la mano y diciéndole: siempre has contado con nosotros, Andrés, y los pueblos y nacionalidades indígenas te respaldan, lo cual ha dado suspicacias de mucha gente que dice que ahí está la prueba de que quienes estuvieron detrás de las revueltas de octubre fueron efectivamente los correístas para capitalizar ese tema políticamente. Es algo que no, insisto, hay certeza, es algo que no lo sabremos, pero que pues en definitiva se verá en el eventual gobierno, porque incluso se afirma que tendrán su cuota de poder quienes lideraron los procesos de octubre de 2019. Y el tema de COVID, ¿va a tener impacto en el tema electoral? ¿No va a tener impacto en el tema electoral? ¿Cuál es la situación real y el posible impacto dentro de la situación de Ecuador? Para la primera vuelta, Carlos, ya se pensaba que el COVID iba a ser disuasivo para que la gente participe. Íbamos a querer quedarnos en nuestras casas por el riesgo del contagio, y lo único cierto es que tuvimos los niveles de participación habituales, es más, un ausentismo inferior al de los últimos procesos electorales. La gente tiene miedo, por supuesto que sí, en cuanto a participar en una fila, ir a un lugar cerrado para emitir su voto, pero como ya nos dejó en claro en la primera vuelta, tiene preocupación de lo que pueda pasar independientemente de la opción política por la que participe. Y así va a ir a votar. No creo que en esta segunda vuelta baje el nivel de participación. No creo que en esta segunda vuelta el voto nulo y el voto blanco, auspiciado por algunos sectores,
tenga una fuerza tan grande como para dañar el resultado. Y lo más importante es que en este caso, como he dicho, se ha generado conciencia de la importancia de votar, de participar y de tomar una decisión por todo lo que está en juego, ¿no? Veamos si efectivamente, como ocurrió, insisto, el 7 de febrero, ese presagio y esa percepción que tenemos se concreta de manera efectiva. ¿Y cuáles tú crees que serían las grandes tareas bueno, obviamente, de ser el resultado terrible de que gane Arauz con el apoyo del correísmo? Obviamente hay un escenario para Ecuador bastante gris, porque Correa no va a dejar que le haga lo mismo que le hizo Lenín Moreno. Escenario muy gris. Pero, ¿y si el otro escenario, que bueno, sí, es un escenario un poquito mejor, porque por lo menos no es el correísmo, pero no es la mejor de las opciones tampoco, pero es lo que es? ¿Cuáles serían los retos que tiene Ecuador de aquí en adelante? Me encanta, Carlos, lo que acabas de mencionar, porque hay que dejar muy en claro que tampoco la otra opción que tenemos por delante va a traer el paraíso al país. Creo que el punto de partida es comprender lo que está sucediendo en Ecuador, una crisis económica muy fuerte, no solo producto del COVID y de la pandemia, sino que se venía arrastrando desde antes. Una tasa de desempleo y subempleo histórica muy, muy alta en relación con los últimos años, una crisis de seguridad terrible en la que tenemos sicarios a la luz del día interrumpiendo restaurantes y cafeterías para asesinar gente con total impunidad. Así es que eso es quizá el mayor reto que tiene el nuevo gobierno por delante. Solucionar esa crisis económica, de seguridad, de trabajo. No hay que dejar de lado el reto enorme de la vacunación. Si bien es cierto que el gobierno habla de tener comprometidos varios millones de dosis que serían suficientes para inmunizar al 60% de la población, la implementación de sus primeras fases, fase 0 y fase 1, han sido un total fracaso. Les ha costado, para que tengas tú una idea, la cabeza a 3 ministros de salud. No saben cómo manejar este tema. Y eso es un reto inmediato para quien acceda al poder el próximo 24 de mayo. Y por supuesto, dado que hay una alta expectativa sobre temas no tradicionales o no convencionales, como los temas de violencia de género, de derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, de industria extractiva y medio ambiente, tienen que abordarse de manera responsable por quien se encuentra en la presidencia de la República. Caso contrario, el descontento de esos sectores que se están decantando por una de las dos opciones políticas durante este tiempo puede terminar pasando factura. Detalle adicional que no es menor, Carlos, el hecho de que para tener gobernabilidad, quien acceda a la presidencia en función de los resultados de este domingo necesita de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional en la que ningún movimiento político tiene mayoría, en la que la primera minoría está en manos del partido de Rafael Correa, liderado por su hermana, en que el movimiento indígena tiene un número considerable de legisladores que pueden convertirse en bisagra de gobernabilidad, y en el que un número similar está en manos de la alianza que respaldó la candidatura de Guillermo Lasso. Así es que esa polarización y división al interior de la Asamblea Nacional también debe ser tomada en cuenta para enfrentar los retos que he mencionado en un inicio, porque el presidente no puede gobernar sin la Asamblea Nacional. Y es posible en caso de que, obviamente, en caso de que llegue a ganar Arauz, lo más seguro es que venga una asamblea constituyente para lograr la mayoría de nuevo, ¿no? Ese sería el escenario más posible con ellos, o lograrían hacer alianzas con algunos pequeños partidos acomodaticios dentro de la Asamblea. No creo que sea la opción más posible. Creo que es una opción que la están manejando y que la medirán en función de los resultados de las elecciones en el caso eventual.
pero más bien ya conocemos las prácticas en las que forzar la Constitución y forzar la ley es la salida que uno encuentra cuando no tiene las herramientas suficientes para gobernar. Así es que veremos efectivamente qué ocurre. No obstante, sí, nos han dicho que hay conversaciones entre los distintos actores y sectores. Esperemos que sean conversaciones en función de los intereses del país, de la democracia y de la libertad, y no en función del reparto, porque ya hemos visto cómo funciona eso, las consecuencias de que esté puesto en marcha y las afectaciones que eso tiene para un gobierno que además no entraría con una, insisto, amplia ventaja respecto de su inmediato seguidor. Sea quien sea, Carlos, al día de hoy, de acuerdo con las encuestas, y quiero ser enfático en esto, la diferencia al parecer entre uno y otro, gane quien gane, es muy mínima, con la cual vas a ver nuevamente un país polarizado al más puro estilo de lo que hemos visto durante los últimos años. O sea que veremos un riesgo para la gobernabilidad de Ecuador en los próximos meses y sea quien sea el que triunfe, probablemente la denuncia de fraude va a ser lo primero y tendremos un tiempo bastante complicado para Ecuador, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya sabemos lo que pasa. Recuerda tú que en el año 2017 Guillermo Lasso fue quien habló de un fraude del gobierno de Moreno. Lamentablemente nunca pudo comprobarlo, pero esto tuvo al país en una situación bastante crítica durante un par de meses, lo cual resultó complejo no solo para las organizaciones políticas, sino para la ciudadanía en general. Y llegó al poder un Lenín Moreno deslegitimado, con un país polarizado, y durante estos 4 años hemos visto las consecuencias de ello, ¿no? Ojalá, más allá del resultado electoral, independientemente de la diferencia que obtengan uno y otro candidato, a partir de este domingo veamos un poco más de sentido de país y que los ecuatorianos piensen que la polarización y la división está bien para los actores políticos y que nuestro fanatismo no debe cegarnos al punto de llegar a esa misma polarización entre ecuatorianos. Bueno, no, ojalá esa sea lo que pase este domingo. Todos hay que estar muy pendientes y todos los que nos escuchan solidarios con la situación de Ecuador, haciendo seguimiento en redes sociales, evitando caer en la manipulación del abuso de las redes sociales por algunos grupos cercanos al correísmo que van a tratar si no ganan, arrastrar la mesa. Bueno, las últimas palabras ya para el cierre. Muchísimas gracias por la participación, por haber aceptado, por el trabajo que haces. Verdaderamente es un honor haberte tenido en este programa y entrevistarte y que compartas esta situación que es tan importante para la región. Unas últimas palabras para los que nos están, o bueno, penúltimas, es algo penúltima, para los que nos están escuchando. Gracias. Primero, Carlos, agradecer la invitación a tener este espacio y este diálogo contigo y con quienes nos acompañan, y simplemente decirles que presten atención a lo que ocurre en Ecuador y en otros países de la región. Comprendo que los problemas que uno vive al interior de sus fronteras ya nos copan mucho tiempo y nos dan muchas responsabilidades, pero en este mundo globalizado en el que vivimos es indiscutible la relación y el efecto que puede tener lo que ocurre en uno u otro país con el nuestro mismo. En el caso de Ecuador, más allá del resultado electoral, no nos pierdan de vista, no nos abandonen, no den por sentado que ya se recuperó la democracia y las instituciones por unas acciones superficiales del gobierno actual. No den por sentado que hemos perdido la democracia si es que triunfa y retorna el correísmo. Trabajemos simplemente por la defensa de los principios y los valores, generando más conciencia en la gente. Creo que nuestros países no deben poner todas sus esperanzas en los actores políticos, sino que tienen que enfocarse en el verdadero motor de la economía, de la política y la democracia, que son los ciudadanos. Eso, un llamado a los ciudadanos a que se activen, a que sean motores de los cambios en cada uno de sus países y no seguir dependiendo de esta casta de políticos autoritarios que nos siguen hundiendo a las democracias de la región. Muchísimas gracias los que han estado con nosotros directamente aquí en el Zoom y a los que nos siguieron por redes sociales. Gracias Mauricio nuevamente y toda la mejor de la suerte y esperemos que sean buenos escenarios el domingo. Gracias Carlos, estaremos en contacto y ahí
pues esperemos que el día domingo nuestro país preserve, como he dicho, lo poco que se ha logrado en este tiempo y sobre todo la democracia y la libertad. Muchísimas gracias a todos y todas.